Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada lunes por la noche aquí en la pantalla de C5N. Se viene el tramo final, el momento decisivo. Llegó la cuenta regresiva y se metieron los fondos buitre. Te voy a contar una historia alucinante de injerencismo, de geopolítica y también, por supuesto, de tribunales y de muchos millones de dólares. Pero antes, mira esta imagen. Esto que estás viendo aquí es lo que se vio el jueves al atardecer cuando empezaba este fin de semana largo. Un fin de semana que tuvo muchos destinos aquí en la Argentina, llenos de turistas, pero que también tuvo a Uruguay lleno de argentinos. Esto es el free shop de quienes se iban a pasar el fin de semana largo a Punta. Y fíjate la cola que hay. La cola que hay de gente comprando en el free shop al dólar oficial sin ningún impuesto, sin la percepción, la retención, el impuesto país, sin nada, como si no hubiera mañana. Bueno, esta es una postal que se va a ver en estas 4 ruedas cambiarias que vienen. Se viene una semana al rojo vivo en términos financieros, en términos económicos. Y claro, todo el mundo va a pulsear por hacer esto mismo que estaban haciendo ahí los turistas que se van al extranjero, los de más alto poder adquisitivo, que no se entiende, francamente, en un momento de corrida y de crisis como el que estamos viviendo, que tengan esa canilla todavía así de abierta. Claro, son todos bienes suntuarios, todas reservas que se escurren del Banco Central en un contexto crítico en el cual la semana pasada, por suerte, aflojó sobre el final, miércoles y jueves abajo de los 1.000 pesos, pero quedó el dólar paralelo ahí, en los umbrales de un valor de pánico. Todo el mundo coincide en que es eso, es un valor de pánico que expresa la nafta al fuego que echó Javier Milei en el último tramo. Pero claro, también en esta semana decisiva es cuando mucha gente decide el voto. Y en la semana previa a las PASO es cuando la ultraderecha pegó su envión, después de que las encuestas decían no iba a superar el 20%. ¿Por qué digo que se metieron los buitres en este momento de la campaña tan delicado? Bueno, es muy interesante de ver cómo entraron a jugar fuerte, del mismo modo que habían entrado en otra campaña decisiva, la de 2015, en la cual hicieron un esfuerzo metódico por esmerilar, por dañar al entonces oficialismo saliente, que mucha campaña tampoco hizo por Daniel Scioli, hay que decir, alumbrando el paso a la llegada de Mauricio Macri con el ciclo de endeudamiento que eso trajo aparejado. En aquel momento los fondos buitre litigaban contra la Argentina como país. Claro, apostaron y ganaron muy bien. Consiguió Paul Singer que Mauricio Macri le engarpara todo lo que reclamaban, en un contexto en el cual en el resto del mundo no les suele ir así de bien. Ahora también pegan donde más duele. Y aprovecharon el escándalo de corrupción real que a partir del caso de Martín Insaurralde se apoderó de la opinión pública 2 semanas atrás, para intentar castigar a Axel Kicillof, que es un tractor de votos irreemplazable para Sergio Massa, si quiere tener alguna aspiración este domingo, a entrar a un balotaje con posibilidades. ¿Qué fue lo que salió de Fuente Buitre? Esto. Una nota que prometía mucho y no decía tanto después. El documento explosivo de Estados Unidos que apunta a dinero negro de funcionarios argentinos. Fíjense así, planteado, ¿no? Dinero negro, documento explosivo, Kicillof, información muy delicada, dirigentes vinculados a Massa, Bernie, Kicillof y Ariel Sujarchuk. Claro, es la última trinchera. En un rato lo va a decir Lucía Isikoff en su informe. La provincia de Buenos Aires es donde tiene que penetrar, sí o sí, la Libertad Avanza para lo que ellos dicen que puede pasar, que es que ganen en primera vuelta, o para dejar en un tercer lugar a Sergio Massa o en un segundo lugar muy vilipendiado. ¿Por qué
aprovecharon, digo, el contexto de Insaurralde? Bueno, porque esto es una causa que iniciaron los buitres para intentar hacer con Kicillof lo mismo que consiguieron de Macri en aquel momento. Primero que cambiara el gobierno y después que les pagaran el 100%. La provincia de Buenos Aires tuvo un canje de deuda a principios de esta gestión con una adhesión superior al 98% y con una quita mucho menor que las quitas que se hicieron en su momento en la gran renegociación de Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen allá lejos y hace tiempo, hace como 20 años después del crack de la convertibilidad. Claro, en este caso apelaron a un recurso que se llama Discovery. El Discovery es un recurso que existe en la justicia estadounidense donde se levanta el secreto bancario y donde una de las partes puede recabar información de todo el sistema financiero para inclinar a su favor la discusión en los tribunales. Por lo general, los abogados, cuando hay guita de por medio, suelen pedir más información que la que se requeriría para la causa estrictamente. ¿Por qué? Porque se abre una negociación política y en esa negociación esa información es poder. Es leverage, como dicen en inglés. Es poder para tener al otro a fuerza de la palanca propia. Lo notable es que esta información secreta la pueden pedir en los tribunales estadounidenses quienes litiguen allí siempre que haya dólares en juego. Estados Unidos considera que en toda transacción en la que haya involucrados dólares, ellos tienen jurisdicción. Y esto es lo interesante pensando en una eventual dolarización de la economía argentina. ¿Qué hicieron los abogados que representan a estos fondos buitre? Un estudio que se llama Quinn, Emanuel, Urquhart and Sullivan. Presentaron ante una jueza, la jueza Mary Kay Viscosil, en el segundo distrito de Nueva York, un pedido, primero en febrero y después en junio de este año, para que entregue el sistema financiero internacional información sobre casi 800 personas. Todo aquel que sea una figura relevante en la política este año, todo aquel que sea dirigente sindical, todo empresario que haya estado involucrado en alguna causa judicial, está en esa lista. Claro, es una lista de 800 nombres. Salieron con el medio mundo a intentar conseguir esa información. Y en ninguno de los casos, esto es importante aclararlo, la magistrada avaló la validez de los planteos de estos abogados, que son los abogados de los buitres, lisa y llanamente. Acá está el documento completo de aquel pedido de Discovery al que pude acceder el jueves pasado, después de que La Nación publicara justamente la primera noticia sobre esto. Claro, la noticia, como veías al principio, es una noticia que apunta a 5 funcionarios, concretamente, y que no dice que se hubiera intentado recabar antes toda esta información. Lo interesante es el listado, porque en el listado, como te decía, hay paisanos de todos los pueblos. Están los 5 candidatos presidenciales. Ahí ves la carátula del reclamo original de Discovery, fechado el 6 del 6 a las 6 p.m. Acá están los abogados litigantes, lo que le exigen al sistema financiero en nombre de este recurso y de la justicia norteamericana. Pero ahí hay 22 páginas al final, lo van a seguir viendo porque lo va a avanzar ahora Rodoboros. Lo publicamos en Crisis el viernes esto. Son 22 páginas de nombres que abarcan, como les decía, a los 5 candidatos a ocupar el sillón de Rivadavia, a empresarios, sindicalistas, organismos públicos, espías, incluso personas fallecidas como el ministro de Transporte, el exministro de Transporte Mario Meoni. Está Massa, incluso. La nota de La Nación no lo menciona, pero en el medio mundo pusieron el nombre de Massa para tener información del sistema financiero a su disposición en toda la negociación política que pueda venir con la provincia de Buenos Aires o en general con la Argentina. Mirá quién está también. Javier Milei. Miriam Bregman, Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri, el candidato a jefe de gobierno porteño por Juntos por el Cambio. Retengan el nombre de Jorge Macri porque es especial, está Schiaretti también, o sea, abarcó también a la República de Córdoba el pedido. Fíjense qué
el nombre de Macri va a tener un rol ahora en lo que les voy a contar. Pero los nombres siguen, ¿no? Los nombres siguen. El único, está incluso casi todo el gabinete de Macri. Curiosamente no está Mauricio Macri en el pedido de Discovery. Esto me llamó muchísimo la atención. Está su primo, están sus ministros, no está él. Ahora, los 5 funcionarios mencionados en la demanda, que son José Ignacio de Mendiguren, el único de alto perfil político, los otros son perfectos desconocidos, Carlos Montaña, Ana María Bazán, Diego Benítez, Matías García. Los 4, salvo José Ignacio de Mendiguren, que dijo, yo sí hice un movimiento y lo tengo declarado en mi declaración jurada, no hay nada ilegal en ello, tengo dinero en el exterior porque vendí una fábrica de ropa para niños hace 20 años. Todos los otros 4 desmintieron haber hecho ningún movimiento financiero en ninguna cuenta del exterior. Como dijo sospechar el abogado Denis Rasinski, el que hace la presentación que reproduce, como ven acá de vuelta, el diario La Nación. Hay varias cosas raras en el Discovery. Primero, que los movimientos que dice el abogado de los buitres que puede haber hecho uno de estos 4 perfectos desconocidos son en realidad movimientos de un tal Montana, y él se llama Montaña. Los otros 3 tienen nombres muy comunes. Diego Benítez, Matías García. Me explicaba un abogado corporativo que suele hacer este tipo de reclamos, que puede ser otro que se llame igual, un homónimo. Como si hubiera un Alejandro Berkovich que hace un movimiento y aparece de repente una alerta en un juzgado que no lo avala, pero cuyas partes litigantes en contrario agarran mi nombre y lo usan a su favor. Claro, son infinitos los nombres, sigue y sigue y sigue, son, como les digo, casi 800. Pero además de eso de los posibles homónimos, hay algo más que hace ruido en la primera presentación y en la segunda, en la que dice que hay 5 casos sospechosos y que justo, o casualidad, todos tendrían algo que ver con Axel Kicillof. En la lista hay pesos pesados del empresariado argentino, como Eduardo Ornequian, Ángelo Calcaterra, Armando Lozón, Paolo Roca. ¿Alguien puede creer? Hay exministros de Macri que tienen también patrimonios declarados en el exterior, en blanco. ¿Alguien puede creer que todos esos pesos pesados no hicieron ningún movimiento en un año que los pusiera en el mismo lote de los señalados por el abogado de los buitres? Bueno, sería demasiada coincidencia. Lo que también parece coincidencia es quién hizo una denuncia inmediatamente de esto publicado en el diario La Nación en los tribunales de Comodoro Pi. Fíjate quién es. Es un referente de la oposición, pero no de Javier Milei. Es un referente del bullrichismo. Esta denuncia que siguió el manual del lawfare, ustedes saben que a mí en general no me gusta hablar de lawfare acá. Yo creo que los dirigentes populares tienen que ser y parecer, al revés, tienen que ser exagerados en la defensa de su propia honestidad, su propia probidad, como Evo Morales, que ante una leve sospecha removía funcionarios a troche y moche. Bueno, esta denuncia confirma todas las sospechas del lawfare y de su aplicación en distintos procesos de corrupción en América Latina, porque la hacen inmediatamente los abogados Yamil Santoro, Lucas Mangiocalde, Juan Martín Facio. ¿Qué habían hecho Santoro en 2013, hace 10 años, cuando él y sus colegas letrados, hace 10 años cuando saltaron a la fama? Reunirse con los fondos buitre en San Pablo, con todos los gastos pagos, justo cuando empezaban a organizar los cacerolazos opositores contra, en ese momento, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lo admitieron en una nota en perfil, en general en declaraciones públicas, pero lo tenemos de una nota en perfil de aquella época que muestra cómo la ATFA, la Asociación Task Force Argentina, se acercó a estos referentes para financiar el desgaste de aquel gobierno. Bueno, hubo una foto de esas primeras movilizaciones opositoras, donde se lo ve, mira, ahí a Santoro en calzones. Creo que el lema era algo así como: nos están dejando desnudos, nos están dejando sin nada por la corrupción. Yamil Santoro es el que tiene
el boxer rayado. En el medio está Patricia Bullrich. Ahí a su lado, mucho más joven que ahora, está Gerardo Milman, un hombre con un papel destacado en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, acusado de borrar las pruebas de los ejecutores de ese crimen. Y a su lado, Natacha Haidt, una vedette muerta en circunstancias muy confusas. Todavía denuncian que fue asesinada algunos de sus familiares, pero ahí estaba, en esa movilización con Yamil Santoro, todo muy ligado a los servicios de inteligencia. Claro, hay acá una vinculación, por lo menos añeja, de este abogado que hace la causa con los fondos buitre que en ese momento lo que querían era meter ruido, ¿no? Cambiar el signo del gobierno y cobrar. Pero hace muy poquito, hace un par de meses, nada más salió otra foto. Una foto que lo muestra al jefe de los buitres, al dueño del fondo Elliott, a Paul Singer, en una excursión de pesca, junto con un juez de la Corte Suprema de Justicia norteamericana, Samuel Alito. Ahí lo ven con tremendas piezas de pesca. Era una excursión que costó miles de dólares y que casi le cuesta el puesto, porque dicen, este hombre falló a favor de empresas de Paul Singer y después aceptó esa invitación. Cosas que parece que pasan en todos los países. Ahora, los buitres se cuelan por esa rendija dolarizadora de la justicia norteamericana por ahora hasta donde pueden. Lo que está pensando una parte del establishment es, ¿y si con la dolarización empiezan a poder meterse más? Porque en una eventual economía dolarizada, donde las empresas argentinas intercambian entre sí dólares, podría tranquilamente aparecer un juez o una jueza yanqui a decir, esto también es mi jurisdicción. Y algo de esto advirtió, cuando salió a opinar sobre la dolarización, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, que es constitucionalista, pero también es político, y también sabe los intereses que se mueven en torno a estas cuestiones. Claro, los empresarios lo saben, vamos a ver hasta qué punto actúan con arreglo a esos intereses o por pura ideología, pero a algunos los alarmó esta situación, sobre todo porque ya otra jueza, hace muy poquito, la jueza Loretta Presca, también hizo una curiosísima interpretación de la ley desde Estados Unidos, diciendo, bueno, hay que aplicar la ley argentina, la expropiación de YPF, pero la voy a aplicar yo, porque como hay dólares involucrados, yo voy a decidir si es el estatuto de YPF o la ley que votó el Congreso lo que rige en este caso. Javier Milei, mientras tanto, sigue adelante con su plan dolarizador. Terminó de ultimar con este señor que ven aquí a mi lado, el plan Motosierra. Y el plan Motosierra, este hombre se llama Eduardo Rodríguez Chirilo, incluye un festival de despidos en el Estado que augura un verano realmente muy caliente, un verano de movilizaciones, posiblemente de represión. Algo de esto también anticipó Mauricio Macri en su gira por Estados Unidos. Tuvo un par de reuniones entre Miami y Boston, donde estuvo dando una charla en Harvard. Y en una de ellas, en privado, Macri habló de la represión. Dijo, tiene que haber una represión que meta miedo. Tienen que tener miedo de movilizarse. Y claro, lo de Macri parece ser un voto cantado a favor de Javier Milei. A Bullrich esto no le gusta nada, pero en muchos aspectos se nota que él proyecta en el jefe libertario sus deseos, sus ambiciones frustradas incluso durante el gobierno. Milei, contra lo que se cree, no está tan solo en la preparación de este shock. Hay dos funcionarios que aquí mostramos en fotos que podrían hacer una migración que muchos otros también, a su vez, están ensayando, de aquel menemismo a esta eventual restauración de algunos valores de aquella década de los 90. Este que está acá es actualmente ministro del gobierno cordobés, de Juan Schiaretti, es ministro de Finanzas, se llama Osvaldo Giordano. Y allí tienen a Carlos Bastos, que en su momento fue jefe del otro, de Eduardo Rodríguez Chirilo, y que ahora, durante los últimos años, estuvo trabajando para José Luis Manzano.
Son dos simplemente que podrían incorporarse a un equipo que todavía tiene muchos casilleros por llenar, pero que si da el batacazo el domingo y aspira a llevar adelante sus planes, va a necesitar mucha gente. Ya viene nutriéndose de la casta en muchos aspectos, bueno, en este también puede llegar a hacerlo. Ya hoy no podemos mostrar encuestas, entró a regir la veda este fin de semana, pero sí quiero mostrarles los resultados cualitativos de una medición que hizo la consultora Sentimientos Públicos. Nosotros hemos tenido aquí a su referente, Hernán Banoli, una encuesta muy robusta, hecha online, pero con más de 8.400 casos, donde lo más interesante no es lo que arroja de quién gana, porque todas le pifiaron, la verdad, la última vez, sino las preguntas sobre el sentido del voto que les hicieron a los encuestados. Una pregunta muy interesante es: ¿cuál es el atributo más importante que tiene que tener el próximo presidente para ese votante? Lo más importante de un presidente para los votantes de Javier Milei es que haga cambiar las cosas radicalmente de una buena vez. De sus votantes, el 75% eligió ese argumento para votarlo. En el caso de Sergio Massa, los que justifican su voto por él dicen: quiero un presidente con valores parecidos a los míos o un presidente razonable. Con qué poco nos conformamos, ¿no? Bueno, son las dos respuestas con más frecuencia. Pero fíjense que tanto en el caso de Patricia Bullrich como en el de Juan Schiaretti, y como en el caso de los que anulan o votan en blanco y los indecisos, el principal driver del voto también es ese, que las cosas cambien de una buena vez. Los que votan a Schiaretti quieren eso, mayoritariamente. Los que votan en blanco también quieren eso, como atributo del próximo presidente. Y no les importa tanto coincidir con él o que sea razonable. Mucho menos les importa que pierda el oficialismo. Fíjense ustedes ese argumento en la última columna. Quiero que pierda el oficialismo. Para los votantes de Milei es una cosa menor. En el único caso donde esto es importante es el de Patricia Bullrich, que igual no llega al 10% de sus adhesiones. Es muy interesante porque parece demostrar esto lo que vemos en la calle, que la grieta, esa grieta que había hasta un mes y pico atrás, no existe más, que cambió dramáticamente. Dramáticamente. De esto vamos a hablar en instantes con nuestro invitado de hoy, que es un pensador que sobre esto ha escrito y mucho, que es Alejandro Horowitz. Vamos a hablar de esto y del sentimiento que tiene el votante al acudir a las urnas este domingo. Claro, los votantes de Milei, si uno sigue a Banoli y a esta encuesta, no son ideológicos. Solamente el 15% dice compartir sus valores. Vení, Manchi, acércate, mirá. 15% nada más dice compartir sus valores. El 7% de los que lo votan dice que quiere un presidente razonable. Está claro que ese no es su principal valor o el atributo más valorado. Lo que concluye esta encuesta es que ya más que bronca, lo que hay es hartazgo. Y que cuando hay hartazgo no importa tanto el otro, el oficialismo en este caso, sino que es indiferente. Lo que quieren es, dice este estudio cualitativo, resetear todo. Resetear no es prender fuego, es apretar un botón para que todo ande mejor. Claro, eso lo puede hacer perder de vista otras cosas como la razonabilidad o los valores, pero es el sentimiento con el que, según esta encuesta por lo menos, se acude a las urnas. Y la edad es otro determinante clave. Se sabe que los más jóvenes votan mayoritariamente más por Milei, que los de mediana edad votan más por Massa y que los más grandes votan más por Bullrich, en términos etarios. Pero hay otro determinante que lo muestra en la siguiente placa, esta misma encuesta. Perdón, esto lo que muestra también es hasta qué punto no es ideológico el voto a Milei. Porque acá lo que ves es si la gente está de acuerdo o no con la dolarización. El neto da negativo, da 12,3 puntos abajo. Casi la mitad está en desacuerdo o muy en desacuerdo. Los que no saben son el 20% y los que la bancan son apenas un poco más del 30%. Esto es una ratificación del otro. Puede ser que algunos de los que lo voten por la dolarización, pero no es el argumento central.
Ahora sí, decía, además de la edad, influye la condición laboral. Y fíjate qué interesante esto. Los votantes que son dueños de una empresa o de un comercio se inclinan más por Bullrich. Los que trabajan con gente a cargo o sin ella se inclinan más por Sergio Massa. Y los que trabajan por su cuenta, sea con alguno para ayudarlo o sin esto, se inclinan más por Javier Milei. Dice este trabajo que esto tiene que ver con la nueva grieta. Fíjate cómo sigue, porque hay también jubilados y hay también gente sin laburo. Entre los que no tienen laburo, busquen o no, también es mayoritario el voto a Javier Milei. Los jubilados, en cambio, optan más por Massa y optan más todavía por Patricia Bullrich. Les quiero leer directamente la conclusión porque es muy interesante y también la vamos a discutir con Horowitz en un ratito. Los votantes de un lado son los del siglo XX, dice Vanoli. Son los que tienen más para perder. ¿Por qué? Porque viven dentro de las redes institucionales del siglo XX. Tienen una jubilación, tienen un empleo en relación de dependencia, tienen gente a cargo, tienen una empresa. Fíjate qué interesante. Dice, los votantes de Unión por la Patria son una faceta de un mundo que se extingue. Tienen 40 años o más, están acomodados en las jerarquías, en las instituciones de esta sociedad como la conocemos, y viven en el mundo en blanco. Los votantes de Bullrich son iguales, pero más envejecidos. Los de Milei, en cambio, tienen otra búsqueda. Una búsqueda, dicen ellos, como la de los gauchos que surcaban las pampas antes de la constitución del Estado-Nación. Una búsqueda absolutamente individual en la cual ya se chocaron contra el poder en muchas circunstancias y que quieren que fluya más. De vuelta, no es ideológico, no es ni de ultraderecha ni es dolarizador. Ahora, está dispuesto a aceptar ese voto las consecuencias desnacionalizantes que puede tener la dolarización, como lo que hablábamos al principio sobre el famoso Discovery buitre y la posible injerencia de la justicia norteamericana en nuestro país. Y en este contexto tan decisivo para la Argentina es que el mundo se balancea de vuelta hacia otra guerra. Un horror del cual realmente es imposible sacar los ojos. Hoy Hamás publicó la imagen de la primera de las rehenes que da una prueba de vida, una imagen francamente desgarradora, igual de desgarradora que la destrucción sistemática y el asesinato de civiles en Gaza, que ya hoy llevó la cifra de muertes de todo este enfrentamiento arriba de 5.000. Estamos hablando de 1.300 muertos en la incursión terrorista de Hamás y de más del doble en la retaliación israelí sobre el territorio civil de Gaza. Es muy difícil sacar la vista de esas imágenes del horror, pero la pregunta geopolítica es otra. ¿Cuánto va a durar esta guerra? ¿Hasta dónde se puede extender? ¿Cuáles van a ser sus consecuencias para países como el nuestro? Y ahí hay que mirar el mapa, de vuelta. Porque lo que ves acá es, por un lado, Cisjordania, allí con las partes dominadas por Israel, con las partes que van avanzando con colonos israelíes, y aquí, al sur, la Franja de Gaza, el territorio en el cual en este momento se desarrollan las principales hostilidades. Ahí en Gaza la discusión está puesta en si Egipto abre la puerta para que evacúen. Imagínense, en ese territorio se hacinan 2,5 millones de personas. Ahora vamos a ver una imagen. Pero ahí arriba, en la frontera con el Líbano, en el norte, también hubo bombardeos hoy. Irán advirtió hoy que si esos bombardeos siguen, porque son sobre Hezbollah, ya no sobre Hamás, pueden llegar a entrar ellos en una guerra abierta. Una guerra ya de Estado a Estado, no con un grupo fundamentalista, terrorista o un grupo político. No, no, de Estado a Estado con el armamento que tiene Irán y con la potencia económica que también tiene. Imagínense ustedes un territorio de una cuarta parte de la ciudad de Buenos Aires. Un cuarto. Pongamos que
de Rivadavia para el sur o para el norte y de Callao para el este. O sea, hagan un cuadrante, una cuarta parte de la ciudad de Buenos Aires. Habría que cortar en Salguero, ¿no? Ponele, pero... En uno de esos cuadrantes, en esta franja, se apiñan 2,5 millones de personas, casi la misma población que aquí en la ciudad de Buenos Aires, en una cuarta parte. El territorio más densamente poblado del mundo. Y en esta imagen satelital lo que ven justamente es ese hacinamiento. Como en esta franja hay una tupida urbanización destruida, ¿no? Son casi todas ruinas. Y afuera los campos y el desierto israelí poblado por los colonos. Bueno, hace unas horas se supo que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, va a viajar a la zona de conflicto pasado mañana. Durante toda la semana que pasó, desde aquel ataque del 7 de octubre, todos estos 10 días, todo el tiempo fue una cuenta regresiva a ver cuándo atacaba Israel, cuándo entraba a esta zona, a la Franja de Gaza. Una zona que tiene túneles por debajo por todas partes, abigarrada de edificios, donde es muy difícil que haga pie un ejército regular, porque va a ser emboscado muy fácilmente, y lo que dicen todos los especialistas es que sufrirían muchas bajas, además de las bajas que ya se están dando de civiles ahí en Gaza. Ahora, que viaje Biden tiene que ver con la dinámica de la economía a partir de estos nuevos tambores de guerra. El Fondo Monetario ya dijo en Marruecos, este fin de semana largo, antes del fin de semana largo, en su asamblea anual, que la economía mundial renguea. Y lo dijo cuando esto todavía estaba recién estallando. Ahora, si esto escala hasta convertirse en un conflicto abierto, en una guerra abierta, vamos a tener dos guerras a la vez, porque Ucrania sigue empantanada en su contraofensiva contra Rusia. Y fíjate vos esto, ¿quién produce el petróleo y el gas desde que Putin dejó de exportarle a Europa por las sanciones que tiene? Medio Oriente. Acá tenés una infografía de Visual Capitalist, que siempre hacen cosas buenísimas. Si te acercás vas a ver más en detalle, pero está por bloques. Este bloque es el de Estados Unidos y el NAFTA, ¿no? Canadá y México. Incrementó muchísimo su producción a partir del bloqueo y las sanciones contra Rusia. Este es el bloque de la OPEP, el de Arabia Saudita, Irán, Irak y todos los países, todos los Emiratos Árabes. Guarda proporción. El total son los 93 millones de barriles por día que quemamos los seres humanos para seguir con este tren de vida. Pongamos que son tercios, Estados Unidos, Arabia Saudita y el resto. En ese resto, Rusia fue reemplazado por los árabes. Pero claro, si los árabes ahora entran en guerra, por ejemplo, Estados Unidos se va a dejar de hacer el sota con las sanciones a Irán, que dejó de aplicar cuando su enemistad pasó a ser mayormente con Rusia. Argentina está chiquitito acá, al lado de Brasil, pero tiene, fíjate, ahí en este bloquecito que es Sudamérica, pero tiene la cuarta reserva de petróleo y la segunda de gas no convencional a nivel planetario. Eso es algo que no puede ignorarse. Por supuesto, las guerras son siempre espantosas, nadie gana en una guerra, pero el saldo económico para la Argentina puede ser tranquilamente una lluvia de dólares. Este domingo se decide también quién va a administrar este conflicto y sus posibles consecuencias, quién se va a apropiar eventualmente de esa riqueza y también quién va a ser el juez en caso de que haya algún conflicto. Si dolarizamos, quizás Estados Unidos, como quieren los buitres, tenga otra palanca. Alejandro Horowitz, gracias por venir a Brotes Verdes. No, gracias por invitarme. Bueno, acabas de publicar El kirchnerismo desarmado, pero yo te vengo leyendo desde los 4 peronismos, desde la democracia de la derrota. Partamos de ese concepto. ¿Por qué decís que esta es una democracia de la derrota? En realidad, si vos querés, el kirchnerismo desarmado se conceptualiza desde la democracia de la derrota. Yo sostengo que el 76 yuguló nuestro orden político y lo organizó en un mix que es el que tenemos a la vista.
Este orden político es un orden que básicamente se resuelve como administración de deuda. Como la deuda es el ingrediente decisivo de la política económica nacional y como regular y resolver la deuda es la cuestión, las posibilidades políticas quedan sumamente constreñidas. Y esta estructura se mantiene inalterable desde el 76 en adelante, además de que el 76 estabiliza una redistribución regresiva del ingreso nacional, porque acordate que en el ciclo anterior, entre 1945 y 1975, los asalariados se llevaban entre el 42 y el 48% de la torta. Martínez de Hoz, heredero del Rodrigazo del 75, redujo la cuestión a menos de la mitad. Y este orden distributivo permanece inalterado. ¿No hubo un breve paréntesis, por lo menos durante el kirchnerismo? Básicamente lo que el kirchnerismo hizo fue agrandar la torta. Al agrandar la torta, todos sabemos que el 23% de 100 es 23. Sí. Pero 2.300, que es el mismo 23% de 10.000, es 100 veces más. Perdón, 1.000 veces más que 23. En consecuencia, sin modificar la matriz distributiva, vos tenés una situación existencial diferente. Pero cuando mirás los instrumentos permanentes del kirchnerismo, los subsidios, entendés básicamente que la matriz distributiva no se modificó, porque entre 1945 y 1975 los subsidios no existieron. El salario real permitía pagar el transporte, el combustible, la electricidad, es decir, el salario real estaba en condiciones de existir cómodamente. Nosotros en aquel entonces pensábamos que aún esto no era justo. Sin embargo, solamente eran pobres el 4%. Y ser pobre en la Argentina era ser un desocupado. Hoy podés trabajar en blanco y sos pobre igual. Es la condición de uno de cada 4 trabajadores, de hecho. Y es algo sobre el cual acá machacamos muchísimo como hecho novedoso y que define este momento. ¿Cómo puede...? Perdón, y la democracia de la derrota sí. es precisamente un orden político que no altera absolutamente ninguno de estos elementos decisivos. Uno podría colegir de esto que estás diciendo que no cambia nada lo que votamos el domingo. Mirá, vos mostraste recién un elemento sí. Que es un análisis cualitativo que yo sospechaba olfativamente. A ver. Yo decía, sin conocer este dato, que Milei es un botón imaginario. ¿En qué sentido? Esto es, la gente cree que si vota a Milei, esto explota, y como explota, cambia. Y como está francamente harta, y el hartazgo no hace falta medirlo en las encuestas, lo podés ver en todos los lugares, incluso en las encuestas. Pues fíjate, es cierto que las encuestas se han transformado en operaciones, y nadie cree en las encuestas, y que como son operaciones no pueden acertar. Pero hay 2 o 3 datos que son absolutamente relevantes. El primer dato es la imagen positiva de los políticos es muy inferior a la negativa. El segundo dato es que los últimos 3 candidatos que fueron presidentes, ninguno puede ser candidato actualmente porque no llega al balotaje. Y el tercer dato son los indicadores de pobreza. Cuando los 3 elementos confluyen, fíjate, en el 2015, 30% de pobres. En el 2019, 35% de pobres. Hemos superado el 40% de pobres, de modo que vos, fíjate, la presunción colectiva, la evaluación estadística y la sensibilidad nos permiten decir exactamente lo mismo. Lo que estamos distinguiendo no es a quién votamos, sino lo que estamos distinguiendo es por qué votamos a cada uno. Lo que vos mostraste allí son los motivos de los votos. Ahora bien, la posibilidad real de que Milei ejecute lo que dice que va a hacer es una posibilidad, para decirlo con amabilidad, remota.
Eso te iba a preguntar. ¿Vos crees que se puede gobernar a tiro de referéndum, por ejemplo? ¿Qué rol crees que puede tener el Congreso como contrapeso? La democracia de la derrota habla mucho de ese contrapeso, ¿no? De la Claro, vos institución. fijate, ¿qué contrapeso tuvo Macri siendo absoluta minoría en el Congreso? El caso de los jueces de la Suprema Corte de Justicia es brutal. Se los votaron todos. No todos, bueno. Obtuvo muchos más votos que los que necesitaba, teniendo la capacidad propia mínima después de hacer entrar a 2 jueces como si fueran inspectores municipales. Por decreto, sí. Así es. Cuando vos haces entrar a 2 jueces de la Suprema Corte en estas condiciones, lo que estás diciendo es a qué derecho te atenés. Cuando 2 jueces aceptan ingresar en estos términos y el resto de la Corte acepta que ingresen, te queda muy claro que esa Corte no se atiene ni formalmente a derechos. O sea que en este ecosistema hay anticuerpos contra cualquier mejora a favor de los trabajadores o del pueblo, pero no en contrario. Efectivamente. ¿Por qué? Esto es muy interesante. Parece ser que la manija funciona bien de izquierda a derecha. De derecha a izquierda se traba inmediatamente. Vos fijate, ¿qué tuvo que hacer Néstor Kirchner para que la fusión más importante de medios se pudiera materializar? Cablevisión multicanal. Sí, señor. Un decreto. ¿Cuánto tarda un decreto? Nada. Bien. ¿Qué tuvo que hacer Cristina para intentar modificar un decreto? Una ley, una polémica pública que duró meses. Años, sí. Y después el montoncito de palabras quedó en algún galpón de alguna dependencia de algún juzgado. Porque lo derogó Macri. Por decreto. También por decreto. Entonces nos queda claro cómo funciona esta lógica. Es algo desesperanzador esto, porque uno diría, venimos de 7 años de ajuste del salario real, ininterrumpido, en un declive tremendo, en una escalera de pobreza que después de cada crisis siempre queda más arriba. ¿Cómo puede recomponerse un bloque social que frene el ajuste? Que en Argentina ha habido esos bloques sociales. Sin duda, la idea de que ese bloque social se puede constituir electoralmente en este mix político es una fantasía. Votes quien votes, votás el ajuste. Bueno, pero ¿no hay matices en eso? No tengo duda de que hay matices. Uno te promete que va a ser el ajuste con vaselina. Cuenta que va a ser el ajuste con un rompefierros. Uno te dice que el ajuste va a ser tan leve como sea posible. El otro te dice va a ajustar 14 puntos de un solo saque. Me queda claro. Pero hay algo que queda claro. No lo votan por el ajuste. Lo votan porque creen que va a volar todo. Ahora bien, hubo un segundo dato que me pareció tan interesante como ese. Perdón, pero antes de eso, sí. Para frenar ese eventual ajuste, para que el bloque que se constituya como enemigo de ese ajuste trabaje mejor o pueda impedirlo mejor, ¿no cambia quién gobierne? El otro día un dirigente sindical me dijo, yo lo voto a Massa, un dirigente sindical de izquierda, me dijo, yo lo voto a Massa porque me parece que va a ser mejor para pelearle a él que pelearle a Bullrich o a Milei. Cuando vos tenés que elegir a quién votar, porque ese es el más débil para pelearle, conviene hacer la cuenta bien de cuál es el más débil. No es cierto que Massa es el más débil, Milei es el más débil. Y Milei es el más débil porque no tiene aparato político, Milei es el más débil porque no tiene tradición política. Vos fíjate, los otros 2 candidatos expresan la historia política nacional. Sí, claro. Milei expresa el desahucio de la historia política nacional. Bueno, como muchos otros ultraderechistas que florecen en Europa, ¿no? También outsiders, digamos. Mira, yo tengo la buena costumbre de analizar pormenorizadamente, porque este tipo de generalizaciones tiende a ocultar mucho más de lo que explica. Es verdad que hay condiciones globales para outsiders. Lo que no es verdad es que cada uno de los outsiders expresa lo mismo en estas condiciones. Es verdad que tenemos un programa económico global del Fondo Monetario Internacional que se aplica en Bogotá, en Washington y en Pekín. Pero no es verdad que afecte a Bogotá
a Washington y a Pekín del mismo modo. Entonces, acá vale la pena detenerse. Si Milei gana las elecciones, Milei no tiene al establishment detrás de él, Milei no tiene un aparato político detrás de él, Milei no tiene una tradición, Milei tiene una cantidad de votos que se juntan en una urna y los soplás y se vuelan. Y aparte los votantes de Milei no están dispuestos a demasiado más que a votar. Mientras que, conviene recordar, digo, para comparar con un derechista de verdad. Ajá. Cuando Hitler gana las elecciones alemanas en 1933, tiene en 1931, 2 años antes, las SA. Las SA eran 4 millones de hombres armados. Milei tiene el desarme político de la sociedad argentina. Si la sociedad argentina acepta su nivel de desarme y se enfrenta con esta situación, si se defiende, constituye un nuevo punto de estabilización política posible. ¿No es eso pensar que cuanto peor mejor? No, yo pienso cuanto mejor es para los que están mal lo que hay que hacer, no cuanto peor es. Porque vos fijate, hay un razonamiento que se hace para aquellos que la catástrofe es una posibilidad futura. Y hay un razonamiento que se hace para lo cual la catástrofe es un hecho dado. Ya está ocurriendo ahora. Ya ocurrió. Claro. Bien, entonces, para el 40% de la sociedad argentina, la catástrofe no es una hipótesis. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se defiende el 60% restante y solo si entiende que le tiende la mano al 40% que está por debajo de la línea de pobreza, si le da la mano y construye un bloque desde los desocupados hasta los ocupados en mejores condiciones, tenés la posibilidad. Esto es muy interesante. Alejandro, ¿te puedes quedar la pausa y sí, seguimos claro. charlando? Bueno, ¿saben qué? Lo vamos a retener un ratito. No hacemos esto habitualmente. Después de estos avisos, la columna de Lucía Isikov, la de Gabriela Vulcano. ¿Qué juega Axel Kicillof en la provincia? ¿Son sus enemigos solamente Carolina Píparo y Néstor Grindetti? Y Vulcano con los últimos movimientos de los candidatos y las candidatas antes del cierre de campaña. Quédate que hasta las 12:30 hay brotes verdes. Es un placer quedarse charlando con Alejandro Horowitz, de quien yo no sabía que originalmente es economista, así que tiene ese vicio. Me curé. Es seguro, sí, es muy seguro, doctor en ciencias sociales, bueno, una eminencia del pensamiento social aquí en Argentina. Me parece que coincidimos en que Milei nace de la decepción, ¿no? Sin duda. ¿Cuándo decepcionó este gobierno que arrancó ganando en primera vuelta y con tanta diferencia? Este gobierno consiguió algo en condiciones muy difíciles, que era la pandemia, y si vos mirás julio-agosto del 2020, vas a ver una situación casi extraordinaria. En condiciones tan hostiles, la imagen negativa de Alberto Fernández en la capital federal, que no es un territorio afín al peronismo históricamente, tenía 20% de imagen negativa en la capital federal. Es el momento en que el macrismo descubre la infectadura, ¿te acordás? Sí. Alberto Fernández era un peligroso señor. ¿Por qué? Porque había hecho una cosa que era una política de Estado. Había logrado que el Ministerio de Salud, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la Cava pudieran hacer una política de confluencia que evitara la debilidad del sistema en su conjunto. ¿Y qué pasó ahí? Pues bien, él hace 2 maniobras terribles, se descubre en ese momento, por esos pocas semanas más tarde, el vacunatorio VIP. Ese es el primer golpe, pero todavía ahí reacciona y el ministro renuncia, y si bien queda claro que esto existió y es un golpe, no era decisivo. Pero después viene el cumpleaños de su mujer y las fotos de él y su mujer en las redes sociales. Justo antes de la elección del 21. Así es, pero fíjate algo más, no son solo las fotos.
Cuando las fotos salen, que ya es una catástrofe, él hace algo mucho más grave. Intenta justificar que con él no se contagió nada. Es decir, él intenta explicar que aquello que él le ordenó a la sociedad argentina y que la sociedad argentina aceptó simplemente por imposición de su palabra, el pacto moral que había construido, lo hace volar él solito, y en ese mismo momento es el momento en que Guzmán había cerrado el acuerdo con la mayoría de los bonistas y solamente le quedaba por cerrar el acuerdo con el fondo. Vos fijate, en un momento donde, por supuesto, el acuerdo con el fondo nunca es otra cosa que un acuerdo con el fondo, pero hacer un acuerdo con el fondo en ese momento y en esas condiciones no tiene nada que ver con hacerlo mucho después y en estas condiciones. De modo que la irresponsabilidad del presidente, y no solo del presidente, del staff completo de ese gobierno, que se suicidó de por mano propia, no son los enemigos del campo nacional y popular, no son los grandes medios concentrados, no, es Alberto Fernández. A la vez hay algo en la administración de la cosa pública, de lo económico, que haya sellado la suerte en términos económicos de este gobierno. Digo, alguna de las muchas marchas atrás que hubo, digo, para por lo menos aprender de la experiencia, ¿no? Fíjate, cuando vos tenés un bien tan escaso como el dólar, y uno de tus problemas es el estrangulamiento histórico sistémico de los dólares, los puntos de fuga del dólar son decisivos para controlar la hemorragia, además del control de cambios. Cuando vos tenés un banco central tan permisivo como el que capitanea este buen hombre, y encima la hidrovía está en manos privadas, y tenés a su vez la posibilidad de controlar la hidrovía, es decir, una de las sangrías más descomunales, porque no es solo los dólares que se fugan, no se paga impuestos directamente en la hidrovía, se fuga todo, es brutal, es neto. Y tenés Vicentín ahí pegado como para tener el instrumento que te permite cerrar todo. Tenés la mejor mano de cartas y la tirás al diablo solito. No, esto es muy notable. Francamente, cuando después de la Rúa, uno nunca pensó que podía llegar a decir otro peor que de la Rúa. No, es posible. Alejandro, gracias por venir a Brotes Verdes. No, gracias por invitarme. La primera de nuestras columnistas políticas nos trae un informe detallado de lo que se juega este domingo en la provincia de Buenos Aires. Buenas noches, Lucía Isikoff. Buenas noches, Ale, ¿cómo va? Bueno, vamos a hablar, lógicamente, de la provincia de Buenos Aires. Un lugar muy común, decirle la madre de todas las batallas, la batalla principal, pero caigo en el lugar común porque es el 37% del padrón electoral ya, la provincia de Buenos Aires. Es abrumadora la diferencia con otras provincias y la última trinchera, ¿de quién? Del peronismo. Del peronismo, del kirchnerismo, si querés un poquito más en lo particular, pero del kirchnerismo que se quiere preservar en la provincia de Buenos Aires, y también la última trinchera porque es el último lugar donde Milei va a dejar todo para, como dicen desde el entorno de Milei, liquidarlo en primera vuelta. Milei tiene que mejorar, hizo una buena performance, ahora vamos a repasar los números, pero tiene que mejorar su performance electoral en la provincia de Buenos Aires. Claro. Sí, necesita llegar a los 40 puntos. No hay forma, si no sube en la provincia, de que llegue o supere el 40% que necesita para imponerse en primera vuelta. Es que fue muy notable, Lu, la diferencia, ¿no?, entre lo que significó Milei en todo el país y lo que significó en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Recordemos que Milei, como candidato nacional, hizo un 24% sacó en la provincia de Buenos Aires cuando hubo provincias donde llegó al 40%. Entonces, ahí ves cuánto puede subir. ¿Y cuánto sacó Massa en la provincia de Buenos Aires? Massa, ahí tenés el porcentaje de Kicillof, que es un 36%, y Massa un poquitito más abajo, pero no hubo tanto corte, no hay un corte significativo en la provincia de Buenos Aires. Y eso es lo que tiene de positivo
llamativo y de temer para Axel Kicillof, Carolina Píparo. Mirá acá los resultados. Vos ves las primarias en la provincia de Buenos Aires, tenés a un Axel Kicillof que sacó más de 3 millones de votos, un 36%, casi 37% Axel Kicillof. Y después tenés a Píparo, que salió segunda, fue la segunda candidata más votada individualmente, con un 23,83. Milei sacó un puntito más que Píparo. No hubo una gran diferencia. Entonces, si Milei sube bastante como se especula, bueno, ahí está la posibilidad de que la verdadera contrincante de Kicillof en esta batalla que se va a dar el domingo sea Píparo y no Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, recordemos que fue dividido con Grindetti, que se impuso ante Santilli. Y mirá lo pareja que salió esa interna, 16 Sí, y piquito por ciento cada uno. Se la estuvieron peleando hasta casi los tribunales, ¿no? Totalmente, era muy poca la diferencia, unos 13.000 votos. 13.000 por ahí de votos, muy poca la diferencia entre uno y otro. Pero Lu, la posibilidad de que Milei saque más votos en la provincia, ¿no tiene un techo justamente dado por esa candidata que se conoce tan poco en la provincia? Bueno, es una lista... esas eran las primeras especulaciones. Yo te diría, y lo dicen muchos consultores, que se han quemado los manuales y que Milei está apostando a ser él el candidato de la provincia de Buenos Aires y no tanto Carolina Píparo, que hizo una buena elección, pero me lo decían esto desde el entorno de Axel Kicillof. Él no juega contra Carolina Píparo o contra Grindetti. Si hubiera pasado la interna Santilli, por ahí tenía un poquito más de picante, porque Santilli tiene, digo, un mayor volumen político o algún atractivo como candidato más novedoso. Tanto Grindetti como Carolina Píparo, esto evalúan desde el entorno de Axel Kicillof, no lo tienen. Y lo que se está jugando es un Axel Kicillof contra los candidatos nacionales y contra su propia interna. Pero ahora vamos a los problemas que tiene Axel Kicillof. Mirá primero lo que pasaba en las últimas horas con un Milei. Tenemos imágenes por ahí de las últimas semanas de la campaña, pero en las últimas horas estuvo en Moreno, estuvo en Lomas de Zamora haciendo directamente campaña con su motosierra, con Carolina Píparo en la calle. Digo, imágenes repetidas, ya las vimos un montón de veces, pero Moreno y Lomas va por la primera y la tercera sección electoral. Milei haciendo campaña en el conurbano y buscando él dice, 3 puntos que le faltan para ganar en primera vuelta. Y además es alucinante verlo hacer campaña con el billete de gigante del dólar. Perdón, pero es distópico. Sí. Completamente. En el conurbano bonaerense con el dólar, la verdad que es llamativo. Pero bueno, es un candidato que se basó en estas caravanas en la provincia de Buenos Aires y esa es su estrategia. Sigue de caravana con Píparo durante toda esta semana y él dice que Píparo está 4 puntos abajo de Axel Kicillof. Vimos los números hace un rato, no estaba así la paso, sería también... 15. Claro, estaba bastante más lejos. El tema, Ale, es que ahí también es muy dudoso lo que puede pasar porque vimos una interna muy pareja entre Grindetti y Santilli. Se supone que la mayoría de los votos de Santilli migran a Grindetti porque en este caso están haciendo campaña en conjunto, pero bueno, también hay una ola ganadora de Milei que no sabemos para dónde desemboca. Ahora vamos a ver un poquito de la campaña de Axel Kicillof y te decía, ¿no? Con estas preocupaciones de quién es el verdadero contrincante de Kicillof, si tiene algo que ver lo que pueda llegar a ser en los próximos días Carolina Píparo, lo que pueda llegar a ser Grindetti, o si no influye, y influyen más su interna, ¿no? Su discusión interna. Me lo describía un colaborador de Kicillof como acá el verdadero contrincante fue un poco la interna y otro poco la sucesión de escándalos que se debieron atravesar en esta campaña, empezando, bueno, por casos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, siguiendo por el escándalo de Insaurralde, el escándalo en la legislatura bonaerense, claro, con Chocolate Rigau, este puntero que se lo vio sacando plata, digo, como la gran imagen de la casta, con 48 tarjetas distintas en un cajero en La Plata. Entonces son todas cosas que fueron golpeando en la campaña y que fueron golpeando el discurso de Axel Kicillof. También, bueno, ahí veíamos algunas imágenes de la campaña de Axel y algo que puede, y me parece que dispara bastantes dudas o al menos un debate sobre el futuro gobierno que podría hacer Axel Kicillof si gana. Todo hace prever hasta ahora, a pesar del panorama que te estoy planteando, es que Axel Kicillof se impone, veremos por cuánto, en la provincia de Buenos Aires. Sería, Ale, la primera elección que gana Axel Kicillof solo, digamos. ¿Por qué? Porque no está colgado de Cristina Kirchner en la boleta, si bien
de alguna forma representa, está muy ligado a Cristina, no la tuvo a Cristina en este momento. Se fue Insaurralde de su gobierno, que fue una carta que habían jugado Máximo Kirchner con el aval de Cristina para intervenirle el gobierno de algún modo. Se va. Digo, entonces hay un mérito, si llega a ganar, de un Axel Kicillof que no solo se impone para la gobernación de la provincia. Hay que ver después en qué circunstancias y con quién en Nación, que le complicaría bastante la gestión, pero también se impondría como uno de los pocos candidatos que sobreviven en esta época y pasan a jugar un rol distinto. Digo, la carta de supervivencia del kirchnerismo podría estar ahí. Así que es mucho más que la provincia de Buenos Aires lo que se juega Axel Kicillof este domingo. Fue una trituradora de dirigentes tradicionales esta campaña. Y ahí lo tenés a Axel Kicillof, que además, te decía, hizo campaña con algo muy propio, ¿no? Con los derechos contra la derecha, digo, todo un discurso también muy militante, muy territorial, que muchos asesores decían, no garpa ahora hacer esto. La nueva canción, como dijo. Bueno, ¿no? pidió las nuevas canciones y en ese repertorio musical, en los últimos días se sacó, por ejemplo, una foto con Facundo Moyano. Sabemos las críticas de Facundo Moyano y el resentimiento que hay con la Cámpora. Claro, sí, era uno de sus principales enemigos, Moyano. Bueno, eran los que, digamos, los distintos dirigentes que desde ese sector del kirchnerismo tildaban de traidores. Claro, entonces, que con Massa decían lo vamos a meter presos a los ñoquis. Claro, bueno, ahí ya tiene que haber un perdón de todo, ¿no? Claro. Pero si uno va al pasado, hay algunos dirigentes con los que no había una buena relación y Axel Kicillof está mostrando al menos algo distinto, pero un Axel que sostiene una campaña territorial, militante, que lo vamos a ver en el conurbano y en el interior bonaerense en las próximas horas también, y que se mantuvo con su discurso de los derechos contra la derecha y que se mantuvo, digamos, firme en esta posición de Axel Kicillof que ya venía teniendo lo más cercana que pudo a 2019. Lu, ¿no le hicieron mella a estos escándalos que decías? Bueno, mira, por ejemplo, alguien cercano a Kicillof... No podemos decir encuestas, pero... Claro, no, mira, no por tirar nombres de encuestas, sí impacta el caso Insaurralde, creo que sí, o al menos así lo dicen algunos números que han soltado en las últimas horas en la provincia de Buenos Aires, pero al mismo tiempo un asesor de Kicillof me decía, no lo sentimos. Es muy relativo lo que sienten los candidatos que también se mueven en una burbuja por más que bajen al territorio, pero decían, no lo sentimos en las recorridas, no nos están cuestionando por esto. Sí hubo algunos militantes de otros partidos políticos que intentaron intervenir esto en la campaña, pero logramos identificarlos y neutralizarlos y que esto no suceda. Pero bueno, es cierto que de todos estos escándalos de los que veníamos hablando, el caso Insaurralde podría ser el más duro para que surfee Axel Kicillof en la provincia, y ahí nos metemos en el último candidato de la provincia de Buenos Aires, que es Grindetti. Y te lo linkeo con esto que te estoy diciendo porque muchos cuestionaron que Grindetti lo tenía ahí a mano, a este escándalo, y no fue lo suficientemente duro, así como Patricia Bullrich tampoco lo había sido en el primer debate. Pero porque nadie está seguro de no estar involucrado. Claro, están volando tantos carpetazos, además de que algunos sugirieron que hay una amistad entre Grindetti e Insaurralde y que no quería meterse en ese territorio. Creo que responde más a que nadie está muy seguro sobre qué lugar se está moviendo. Entonces, Grindetti no usó ese escándalo. Tampoco se metió mucho con el escándalo que nombrábamos hace un ratito en la legislatura, porque el vice de la legislatura, Adrián Urrelli, es también el jefe de campaña de Grindetti. Así que ahí puede ser que tampoco se salve nadie. Ahí sobre todo decía que no se anima nadie, ¿no? Ah, claro, totalmente. Sí. Bueno, en la legislatura no sabemos, este puntero del peronismo, no sabemos hasta dónde llegaban sus nexos. Puede pasar, Ale, que cuando abran el celular esta semana, si finalmente eso sucede, se caiga alguien más en este escándalo de este puntero que sacaba plata, amparando supuestamente, porque eso es a lo que iba la causa, ¿no? Amparando ñoquis en la legislatura bonaerense. Puede suceder. Bueno, entonces también puede haber alguna bomba al final de la campaña o que intenten instalar de ese modo. Es el tipo de terremotos políticos que suele estallar en la semana previa a una elección, ¿no? Totalmente. Y está ese fantasma ahí, y también está el fantasma de que puede haber más fotos, más videos de Insaurralde o de otros temas que andan dando vueltas. Así que así termina la campaña. Un Grindetti que ahí te traje un tuit porque, bueno, polariza directamente con el kirchnerismo
habla de, y tiene razón, que la provincia de Buenos Aires es el último búnker kirchnerista. Y dice, bueno, el gobernador lo sabe, se aferra con un... No va a funcionar, que defienda lo que hizo en esta... Que haga todo lo que no hizo en 4 años en una semana. Los bonaerenses están más despiertos que nunca. Pero todo un poco así, superfluo, por arriba, lo que está denunciando Grindetti en este tuit. Y un Grindetti que te decía, polariza con Axel Kicillof y está buscando aferrarse al voto útil, decir que Píparo está cayendo en las encuestas, lo vas a escuchar decir eso, y polarizar contra Axel Kicillof a ver si llega. Así va finalizando la campaña en la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Lu Aisikov. Llega el humor con una breve pastilla en el habitual lugar de Hugo Neptuno y ya viene Gaby Vulcano. Pelado, ¿querés formar parte de un gobierno centrado en lo humano con una filosofía muy interesante? Y bueno, dale. No seas puto, ¿eh? No. Pelado, tanto tiempo. Hola. ¿Querés formar parte de un gobierno de unidad? Y bueno. Bueno, el títere tenía un martillo neumático, una botellita que daba vueltas, pero acá están haciendo equilibrio, Gaby Vulcano. Buenas noches. Buenas noches, Ale. Están haciendo equilibrio los 3 candidatos que tienen más posibilidades de pasar a segunda vuelta, si bien Javier Milei, sobre todo en su equipo, dicen... Ojo que ganamos en las generales, Sí. Ellos están entusiasmados con que van a ganar el 22 de octubre, por lo menos... que no traigan porque las encuestas fallaron todas. No podemos dar encuestas, pero... No, pero además fallaron, así que en eso no se pueden basar. Sí, pero... ¿En qué se basan para decir...? Ellos te dicen que se basan en la calle, en lo que ven cada vez que recorren las distintas localidades de nuestro país, que le falta muy poquito para poder ganar en primera vuelta, pero lo cierto es que hoy si quiere idea que tienen, te dirían todos los equipos de campaña, es que va a haber segunda vuelta. Que va a haber segunda vuelta y sobre todo en el equipo de Sergio Massa piensan eso. Contame cómo van a ser estos últimos metros de la carrera. Te cuento cuáles van a ser un poco las actividades que van a llevar adelante, pero sobre todo cómo son las ventajas y desventajas, las fortalezas y desventajas que tienen cada uno de los candidatos en lo que queda ya de la campaña, que son prácticamente algunos días nada más. Me imagino que cada uno querrá explotar eso, ¿no? Así es. Sergio Massa está dedicándose a hacer recorridas por distintos lugares de nuestro país. Está puesto el foco en el día de mañana, 17 de octubre, Día de la Lealtad, donde el peronismo se va a reunir en Avellaneda, van a poner todo ahí con la figura de Axel Kicillof, ¿no? Ahí apuesta todo Massa porque sobre todo quiere recuperar, por un lado, votos en la provincia de Buenos Aires y apuesta que parte de los más de 10 millones de personas que no fueron a votar en todo el país puedan por lo menos acercar de alguna manera el porcentaje o ayudar en que tenga el porcentaje para llegar a la segunda vuelta. ¿Qué pasa con Massa? Yo te diría que en principio algunas de las fortalezas que él tiene, o por lo menos cosas que consiguió hasta el momento, es por un lado escindir ese doble rol que tiene como ministro de Economía y como candidato. Claro, el dólar a 1000 le pasa como dice Moria, como pirámide de vaselina. Sí, parece. exactamente. Hay que ver las urnas, ¿no? Hay que ver las urnas, pero lo que te dicen en su equipo de campaña es: conseguimos que Massa, por un lado, sea el ministro, pero también el candidato, y que no se crucen esos dos roles en lo que ellos sienten que es hasta ahora el trabajo que viene haciendo. También es cierto que consiguió kirchnerizarse, algo que les preocupaba mucho, porque dicen, el voto del kirchnerismo lo tenemos porque frente a Bullrich y a Milei
van a votarlo a Massa, está claro, pero necesitamos votos de otros sectores y Massa consiguió mostrarse como alguien más de centro, deskirchnerizarse, que era algo que lo preocupaba, separarse un poco de eso. Pero estas alquimias no le han funcionado mucho, en Sí. las ocasiones anteriores. Bueno, están El confiados... dibujito que hace Massa siempre, dice, mira, yo estoy acá, este es el espectro ideológico, hay que acercarse más acá. A la reta, fíjate cómo le fue con eso. Sí, y dicen, también consiguió despegarse de Alberto Fernández y vender de alguna manera que fue el salvador de este gobierno cuando nadie quería hacerse cargo del Ministerio Eso es de cierto, Economía. fue un milagro de su construcción, es cierto. Ahora, tiene algunas desventajas, que no son pocas. Una de ellas tiene que ver con que no puede controlar la inflación, o por lo menos no ha demostrado que haya conseguido dar un avance en ese sentido. La última corrida cambiaria y bancaria también lo perjudicó, más allá de que señaló a Javier Milei como el causante de esto. Y después, el otro tema que suena fuerte, que es la polémica por la figura de Martín Insaurralde. Él se apresuró en varias oportunidades a decir, bueno, yo tomé la decisión que otros candidatos no tomaron, y lo reiteró este fin de semana en una entrevista que le concedió a Mirta Legrand. Escuchale cómo lo decía. Dale. ¿Qué opinas sobre el caso Insaurralde? La verdad es ¿Usted es amigo de que Insaurralde? yo tenía una relación personal de trabajo Sí. y social buena. Creo que fue gravísimo lo que pasó. Terrible. Creo que el hecho de que renunciara el mismo día demuestra la gravedad. Yo ese día hablé con el gobernador y le pedí la ¿Nadie se daba renuncia. cuenta? ¿Nadie advertía qué es lo que estaba sucediendo? No, porque no era un tema que pasara dentro de Argentina. ¿Qué era exactamente? ¿Él Y- llevaba dinero al exterior? No. El planteo es un planteo alrededor de los viajes por ahora y el resto lo tiene que investigar la justicia y esperemos que la justicia Porque el investigue con barco absoluta con la libertad. modelo no es tan tremendo como todo lo demás, ¿no? ¿O sí? El problema, Mirta, es que si nosotros representamos a la sociedad argentina en su conjunto, tenemos que mirar y ser muy cuidadosos de nuestras acciones y de nuestras palabras. Bueno, ¿qué pasa con Javier Milei, no? Ahí, ¿cuáles son las fortalezas de Javier Milei? Obviamente se presenta como el candidato más votado en las PASO. Dice, gané en 16 provincias. Consiguió moderar su discurso en los últimos 2 debates presidenciales, donde generaba ahí como cierta cuestión de que siempre gritaba, él tenía que apuntar a conseguir un poco otra parte del electorado que no lo viene acompañando. Destacan, nosotros tenemos el voto de los jóvenes, algo que le cuesta mucho a Patricia Bullrich conseguir y también a Massa. Pero hay desventajas, y esas desventajas son que, si bien él se viene presentando como una especie de outsider de la política, no consigue despegarse tanto de eso porque muchos de sus candidatos vienen de la vieja política, De la casta, como de la dicen ahí. llamada casta. Sí. Incluso algunos de los que son parte de su equipo económico, como es el caso de Roque Fernández, de Carlos Rodríguez, han sido funcionarios de Carlos Menem. Es difícil mostrar que ahí se despegó. Algunos también hablan de la casta militar, ¿no? Porque a través de Victoria Villarroel, de alguna manera muestra ese otro costado. Pero Yo algo te iba a no- decir Barrio Nuevo. bueno, algo no menor y no le dejan de facturar tiene que ver con su cercanía a Luis Barrio Nuevo, que lo necesita para que le fiscalice los votos. Y entonces dicen, bueno, tuvimos que hacer un acuerdo con él. Pero ¿sabés qué pasa, Ale? Que no solamente se lo cuestionan desde el lado de Massa y desde el lado de Bullrich, sino desde la propia Libertad Avanza. Escucha. Como gente que ha estado en Cambiemos y esa gente no se menciona. ¿De Barrio Nuevo, Victoria? No lo conozco, no he estado en ninguna reunión. pero- No, pero Yo no te cuento. sí me parece importante Pero no marcártelo. No lo conozco a Pablo Liar, Por sí, pero supuesto, trabajo por juntos, supuesto. No lo conozco a Rossi, no lo conozco a Por Paulina. supuesto. Pero ¿estás cómodo? No, pero está bien que te lo aclare, porque tampoco me puedo hacer cargo del conocimiento de una persona cuando no lo tengo. ¿Estás cómodo Ahora, que esté en tu movimiento? yo estoy cómoda con que se sumen las personas que quieren
cambiar la realidad de la Barrio República Nuevo, Argentina. un Barrio Nuevo. Barrio Nuevo puntualmente no lo conozco, pero no es un personaje con el que No yo te tenga incomoda, acuerdo. no te incomoda. No es que no me incomode. La pregunta No es es que no me concreta. ¿Te incomode. incomoda Yo o no te te voy a ser muy incomoda? franca. Si yo tengo que hablar de un sindicalista, a mí me gusta Rucci. No me gustan los sindicalistas del No presente. sería Rucci, Barrio Nuevo. Claro, me bueno, da por la eso impresión. mismo. Entonces te lo estoy marcando para que vos entiendas la divergencia que yo tengo. ¿Pero te incomoda o no te incomoda? Nos preguntamos por las fortalezas de Patricia Bullrich. Bueno, hoy por hoy no hay muchas porque lo que dicen es, hasta ahora lo que consiguió es el apoyo a medias de Mauricio Macri y trató de sumar al larretismo, sobre todo a Horacio Rodríguez Larreta, y en las últimas horas habló de Fernán Quirós. Escuchá lo que decía y cómo lo presentaba. Estoy totalmente decidida a llevar adelante este cambio porque me han conferido la posibilidad de ser la candidata a presidente de Juntos por el Cambio para conducir la estrategia de cambio profundo en la Argentina. Y para lograr que esto sea posible, que este cambio sea con acción y ejecución rápida, eficiente, con capacidad de gestión, he convocado a Horacio Rodríguez Larreta a que me acompañe como jefe de gabinete de ministros del Gobierno de la Nación. Ale, algunos con maldad dentro del propio Juntos por el Cambio dicen son más las desventajas que las ventajas que tiene hoy por hoy Bullrich, no solamente porque aparece como en tercer lugar en algunas encuestas, sino que tiene problemas para poder explicar las medidas económicas y Mauricio Macri la apoyó, pero elogia a Milei. Pero perdón, ¿no venía a rescatarla de eso Carlos Melconian? Sí, venía a rescatarla, pero hubo un problemita en el medio, básicamente unos audios que se filtraron y Melconian lo explicaba así. Es que lo poco que escuché parece, pero hoy escuché a un señor que se llama Julio López, ayer con La Nata y hoy con Feynman, donde el tipo imita a La Nata hablando con Margarita, pero no importa, quiero ir al contenido, porque es muy importante en el contenido, no si es mi voz o no es mi voz, si es mío o no es mío. Ponele que sí, ponele. Pero defendete, porque la gente si lo cree no te van a votar. Decí si es verdad o si es mentira. No, primero, es mentira total. Y es mentira total no el contenido, sino la fábula. Es realmente impresionante cómo naufragó Melconian en esa explicación. Realmente impresionante por lo inédito. Melconian siempre fue un tipo de una labia muy florida, de rápida respuesta. Estuvo 15 minutos para intentar explicar esto, que además surgía de un espionaje ilegal. Es un asco lo que le hicieron. Por eso no reprodujimos acá esos audios. Pero a la hora de explicarlo, francamente, hizo agua por todos lados. Sí, uno de los temores que hay dentro de Juntos por el Cambio es que haya más material o material que de alguna manera explicite más claramente que esos audios efectivamente eran de Carlos Melconian, que el contenido era tal más Una allá de lo que él dice. Exactamente. Y dicen, bueno, vamos a apostar todo al cierre de la campaña que va a ser el jueves en Lomas de Zamora, donde van a ahí claramente a apuntar contra la figura de Sergio Massa a través de Insaurralde. Claro, Lomas de Zamora es el lugar elegido para poner en escena eso, ¿no? Apuestan todos los candidatos a estos próximos 3 días para ver si consiguen meterse en el balotaje. ¿Y quién de ellos va a quedar? Bueno, hasta ahora es una incógnita. Nos fuimos. Gracias, Gaby Vulcano. A ustedes gracias también por haberse quedado hasta ahora y las esperamos el lunes que viene, obviamente después de la cobertura especial que va a ser el fin de semana C5N, en la cual también nos vamos a ver y vaya a saber con qué país nos encontremos en 7 días. Mientras tanto, que sepa el pueblo votar, como siempre, y celebremos estos 40 años de democracia que le han costado la vida a muchos y a muchas. A no olvidar eso. Nos vemos. Chau.